Bueno, continuamos con esta segunda clase en la que he hecho referencia, y esto lo digo solamente para enlazarnos, a los requisitos de validez de la hipoteca. Concretamente, me he referido a la propiedad y he dicho, en el buen sentido de la palabra, por favor, que la propiedad es aquella que está referida a la propiedad registral. Es decir, si quiero constituir hipoteca, pues tiene que hacerlo el propietario registral. Segundo requisito de validez, la obligación. La obligación debe ser determinada o determinable. Me he referido a no uno, sino dos precedentes de observancia obligatoria del Tribunal Registral. El aprobado en el Pleno 12 y el aprobado en el Pleno 22. Y concretamente también hice referencia, y lo ratifico, que creo que este tema hoy, más allá de ser un tema eminentemente civil, no deja de ser un tema eminentemente registral. ¿Y por qué digo ello? Porque la hipoteca se tiene que inscribir en el registro. Entonces, si no miramos los precedentes de observancia obligatoria que existen sobre la descripción de los aspectos calificables en la obligación y sobre lo que significa, me refiero al pleno 12, ¿no? Y lo que significa, y me refiero al pleno 22, los criterios de determinabilidad de la obligación garantizada, pues el tema es muy sencillo. Nos vamos a enfrentar a una pared, porque al fin y al cabo, al existir precedentes de observancia obligatoria, no uno, sino dos, sobre el tema de la obligación garantizada, esto quiere decir que cuando el registrador califique la hipoteca y en ella la obligación como uno de los tres elementos que no puede dejar de mirar, y retrocedo, pleno 12, el registrador deberá mirar que en el acto de la hipoteca, y dice constatar, se hayan enunciado al acreedor, al deudor y a la prestación. Bien, entonces bajo esta lógica nos van a aplicar los precedentes de observancia obligatoria. Y entonces hoy tocar un tema de garantías reales, fundamentalmente la hipoteca, sin hacer referencia a los precedentes de observancia obligatoria, sabiendo que la hipoteca se tiene que inscribir, me parece que es una falta de seriedad con respecto a lo que ustedes deben de saber. Y entonces en esta correlación que existe, en no solo mirar a la hipoteca porque tengo que inscribirla desde el registro, me refiero, sino que además hay que mirarla desde los precedentes de observancia obligatoria. El Tribunal Registral para eso los dicta. Y su nombre es muy claro, ¿no? Es un precedente, precede, de observancia por todos, obligatoria, nadie se puede escapar. Y entonces, hoy no aplicar, o no conocer, mejor dicho, un precedente de observancia obligatoria que tiene raigambre registral, y en este caso concreto de hipoteca y registro, es, perdónenme, absolutamente absurdo, y es así como no querer registrar la hipoteca. Entonces, bajo esa lógica, también me he permitido en el material de enseñanza agregar otro precedente de observancia obligatoria, pero este tiene que ver con el gravamen hipotecario. Es decir, si vuelvo al 1099 del Código Civil, nos vamos a encontrar con algo sumamente interesante. El tercer elemento es justamente aquel que está representado por el gravamen, y el gravamen dice que será de cantidad determinada o determinable. El pleno 50 del Tribunal Registral lo que nos ha dicho a todos es que el monto de la hipoteca, y por eso es importante hacer esta correlación entre el gravamen y el monto de la hipoteca, debe ser expresado en forma numérica desde el momento de su inscripción. Para que ello suceda, es decir, para expresar numéricamente el monto del gravamen de la hipoteca y expresarlo numéricamente desde el momento de su inscripción, eso quiere decir que para poder inscribir una hipoteca que exprese el monto del gravamen numéricamente, antes ese monto tiene que haber sido expresado en el título que genera la inscripción. Y el título que genera la inscripción es el parte notarial. Y el parte notarial es un traslado instrumental de la escritura pública. Y la escritura pública, de acuerdo con el 1098 del Código Civil, es el documento necesario por excelencia para que la hipoteca tenga una forma documental. Y para que exista una escritura pública es necesaria una minuta. Entonces, si retrocedemos para atrás, desde el momento de la minuta, tiene que haber existido la expresión en forma numérica del monto del gravamen hipotecario. Y entonces ese monto de gravamen hipotecario expresado en la minuta, repetido en la escritura pública, trasladado en el parte notarial
y calificado por el registrador e inscrito en el registro, ojo que he narrado todos los tiempos, de menor a mayor o del inicio al fin, significa que el monto del gravamen hipotecario tiene que constar al momento de redactar el asiento de inscripción. Pero el precedente no se queda ahí. El precedente de la mano con el 1099, numeral 3 del Código Civil, nos dice lo siguiente. Dicho monto, el del gravamen hipotecario, será determinado. No nos olvidemos que el 1099 nos ha dicho que el gravamen debe ser de cantidad determinada o determinable. Entonces, el precedente de observancia aleatoria justamente expresa lo mismo, pero desde un punto de vista pragmático y desde el punto de vista de lo que el registro me va a pedir para que esa hipoteca se pueda inscribir. Esa es la idea de un precedente de observancia aleatoria. Preceder obligando a todos a observar una regla que el tribunal registral, en el mejor espacio de predictibilidad, y ojo que este es un principio de derecho administrativo, nos lo hace saber a todos por adelantado. Por eso precede. Pero precede y además nos dice, yo precedo, obsérvame que te voy a obligar. Eso es en pocas palabras un precedente de observancia aleatoria. Que en pocas palabras también es el reflejo fiel, es el resultado de lo que significa la predictibilidad en el derecho administrativo. Bueno, bajo esa lógica, vuelvo al precedente, dice, dicho monto será determinado si es una suma fija, claramente definida o especificada. $180.000. Se acabó la historia. Fija, 180.000. Definida, 180.000. Específicamente determinada, 180.000. No hay más duda. Ese es el monto de la hipoteca y por tanto el monto del gravamen hipotecario. Fijo, determinado es fija, claramente definido y especificado. Es decir, no se mueve, es fijo. Y es claro y además de claro es definido. Muy bien, bajo esta lógica será determinable, es decir, ya no es determinado, ya es aquel que va a ser fijado. Es aquel que desde el inicio no ha sido fijado. Es el determinable, es el futuro. Determinable es aquel que hoy no tiene un monto fijo. Determinable es el que será determinado. ¿Y qué dice de él? Dice, será determinable si se obtiene sobre la base de elementos objetivos y factores fijados por las partes mediante simples operaciones aritméticas y sin necesidad de recurrir a acuerdos o convenios posteriores de aquellos. Interesante la posición del tribunal. ¿Por qué? Porque está dejando a las partes que lo fijen. Porque no está obligando. Y no es que el tribunal nos está haciendo un favor. No, lo que pasa es que el tribunal ha sido racional y además ha sido respetuoso de la libre voluntad de las partes, porque lo que nos está diciendo concretamente es que esa determinabilidad, ese futuro potencial, esa eventualidad de lo que pueda suceder, es muy clara. Tiene como base que debe ser fijado, pero la fijación de ese gravamen determinable se obtendrá desde elementos objetivos o factores fijados por las partes. No ingresa el tribunal en la voluntad de las partes. El tribunal deja a las partes que lo fijen. Y además dice que esa fijación desde la voluntad de las partes del monto de este gravamen determinable, futuro, otra vez potencial, podrá ser y nos da opciones mediante simples operaciones aritméticas, una fórmula matemática. Y, además, sin la necesidad de recurrir a acuerdos o convenios posteriores de aquellos. Es decir, ni siquiera nos pide, ni siquiera menos aún nos exige que después tengamos que recurrir a buscar que ratificar lo acordado. Es decir, si la voluntad de las partes dijeron que la fórmula para determinar esta operación aritmética, que la estoy llamando fórmula para darle un contenido de ejemplo,
esta operación aritmética necesita de la voluntad de las partes, no me cabe la menor duda, el tribunal simplemente lo ha ratificado. Pero si esa fórmula aritmética, además, por saber que es potencial y futura, necesita de recurrir a acuerdos o convenios posteriores de la fórmula o de la presión aritmética, no, el tribunal registral no ha dicho eso. Y el tribunal registral nos deja en libertad y nos dice, sean ustedes los que la fijen sin necesidad. Es decir, sin tener que recurrir a acuerdos posteriores de ratificación de la voluntad, a escrituras públicas posteriores de ratificación de voluntad, a escrituras públicas en las cuales, digamos, se cumplió la fórmula, se cumplió la condición, se cumplió el plazo, varió la tasa, cambió la tasa de interés en el mundo. Imagínense nada más, perdonen, el hoy. ¿El hoy qué significa? Que cuando regresemos todos dentro de muchos meses a la realidad tangencial de la vida diaria, que ojalá no sea igual, porque lo que estamos viviendo hoy es el reflejo de lo que hemos generado nosotros mismos, es decir, de habernos enfrentado abiertamente al mundo y haberle dicho al mundo que nosotros somos más que él, y miren en lo que hemos terminado. Y por eso digo que cuando regresemos con la tranquilidad que merece nuestra vida, la vida de todos en la Tierra, nos vamos a encontrar seguramente con un mundo quebrado. Nos vamos a encontrar con un mundo en el que la fijación de las tasas de interés tiene que haber cambiado. Entonces tendrán que haber fórmulas de reajuste, tendrán que haber operaciones matemáticas, el precedente dice operaciones aritméticas, que las partes crearon, pero que tendrán que cambiarse, que tendrán que volverse a fijar. Bueno, el precedente de observancia aleatoria, concretamente aquí, lo que nos dijo es que sin necesidad de recurrir a acuerdos o convenios posteriores. Ahora habría que preguntarse si lo que se pactó en condiciones normales hoy se va a poder aplicar de la misma forma cuando las condiciones ya no tienen la normalidad que tuvieron cuando fueron pactadas. Fíjense que es muy probable que este precedente de observancia obligatoria incluso también pueda ser modificado, pero hoy, si el gravamen es determinable, es decir, por determinar futuro, frente a él es necesaria única y exclusivamente la voluntad de las partes para fijar una operación aritmética. Entre paréntesis, dígase fórmula, lo repito. Sin que hoy tengamos que ratificar por una escritura pública posterior que el acontecimiento, elemento de la fórmula aritmética, se cumplió. No necesito eso hoy. Y esto es importante. Y es muy importante porque muchas veces al tribunal registral se le vapulea desde el punto de vista siguiente, ¿no? Han decidido ellos por nosotros. ¿Quién les preguntó? ¿Para qué dijeron ellos si eso no era materia de la apelación? Bueno, aquí tenemos un precedente de observancia aleatorio en el que vamos a poder sin ningún problema tener la posibilidad de reconocer que el tribunal registral respetó la voluntad de las partes. Quiero cerrar, este precedente está soportado en 5 resoluciones del tribunal registral, si mal no recuerdo, permítanme simplemente contarlas. 4, me equivoqué en una. Yo he consignado en el material de enseñanza solo una, que es la resolución 076-2005, para que ustedes tengan acceso a la misma. Y así he hecho lo mismo con los otros precedentes de observancia obligatoria. De las resoluciones que soportan cada uno de estos precedentes he incluido una de las resoluciones en las cuales están soportados. Lo ideal es que un precedente de observancia siempre esté soportado en más de una resolución, porque eso significa que ha habido más de un caso, que ha habido más de un tema de discusión, que podrían haber habido posiciones discrepantes sobre el mismo tema, y eso enriquece al precedente de observancia obligatoria. Muy bien, bajo esta lógica quiero entrar al cuarto elemento, al que me referí la semana pasada en la clase, en nuestra primera lección sobre la hipoteca, y a la que me voy a referir seguramente de manera muy amplia dentro de 2 semanas. Déjenme ver el temario de nuestro curso. Efectivamente, dentro de 2 semanas, porque la próxima semana tenemos la clase de extensión de la hipoteca. Y la subsiguiente tenemos la clase de anotación del bloqueo
calificación registral e inscripción de la hipoteca. Entonces no me voy a extender en este cuarto elemento, porque así lo he calificado desde el inicio de la clase del día de hoy, y que he venido a llamar separar del gravamen, que es el tercer elemento, numeral 3 del 1099, separar del gravamen y crear un cuarto elemento en y se inscribe en el registro de la propiedad. Lo voy a separar solo para cerrar el tema, sabiendo que tenemos el cuarto tema del curso referido concretamente a los temas registrales de la hipoteca desde el bloqueo. Fijémonos, si leemos literalmente, porque esta es una posición muy personal con la que ustedes pueden o no estar de acuerdo, si leemos literalmente lo que dice el numeral 3, después de referirse al gravamen y decirnos que el gravamen debe ser de cantidad determinada, le dice y se inscriba en el registro de la propiedad inmueble. Es decir, no hay forma de que no se pueda inscribir. Dice y se inscriba. Es decir, es que lo constituye el propietario, que existe una obligación determinada o determinable, que existe un gravamen determinado o determinable y que se inscribe en el registro. Y es copulativo. Y es incluyente. Y no es excluyente, es inclusivo, perdón de la expresión de hace un momento, es inclusivo. Y es conjunción, es y también, y es y que también se inscribe en el registro. ¿Y esto qué significa? Que la hipoteca se tiene que inscribir sí o sí. Más bien, sí debo expresar mi discrepancia con el Código Civil con respecto a la forma como se ha dado inicio a este artículo 1099, y me refiero a lo siguiente. Son requisitos para la validez de la hipoteca si separamos este cuatro requisitos creado en esta clase y decimos que uno de los requisitos de validez de la hipoteca pasa por qué y se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. El tema es muy sencillo. Yo no concibo, y ahí yo estoy abiertamente en contra, de que creamos que un requisito de validez de la hipoteca pasa porque se tenga que inscribir en el registro. Porque el registro no sanea, porque el registro no convalida. Y entonces el hecho de creer que un requisito de validez es que se inscriba significaría, en la lógica elemental, literal de lo que dice el artículo, que la hipoteca será válida siempre que se inscriba. Y eso no es cierto. Y eso no es cierto porque incluso, a ver, nunca ha sido cierto en un sistema registral español como el nuestro, y nunca ha sido cierto, y menos aún hoy es cierto, a razón de marzo del 2015, cuando se dictó la ley 30.313, que es importante que la revisen, y dentro de esta ley, que tiene 5 o 6 artículos no más, se modificó el artículo 2013 del Código Civil. El artículo 2013 del Código Civil se refiere y contiene el principio de legitimación registral. Y una de las modificaciones que ha recibido por la ley 30.313 está representado por el hecho concreto de que, de decirnos a todos en un párrafo específico, y no sé si tengo la modificación aquí, perdónenme, pero todavía nos quedan algunos minutos y quiero saber si está la modificación. Sí, sí está. Fijémonos. La 30.313 modifica el 2013 del Código Civil. Y el 2013 recibe, dentro de las modificaciones, recibe dos modificaciones concretamente. Agrega el hecho de que ya no solo los jueces pueden dejar sin efecto una inscripción, sino que también puede dejar sin efecto una inscripción el árbitro, a través de un laudo arbitral, o el jefe de la oficina registral, cuanto ante una denuncia administrativa decide cancelar una inscripción por la falsedad o suplantación en el título que la generó. Y la segunda modificación que nos plantea la ley 30.313 al artículo 2013 del Código Civil es la incorporación de un tercer párrafo en este artículo 2013, que concretamente dice lo siguiente: la inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables, con arreglo a las disposiciones vigentes. Entonces, entiéndase que por ley posterior especial, ley 30.313, que modifica el 2013 del Código Civil y por tanto el principio de legitimación registral, hoy debe ser entendido como un principio que no legitima,
como un principio que no convalida lo nulo o anulable, como lo acabo de leer de la incorporación de la 30.313 al 2013 del Código Civil, y perdónenme, pero no quiero equivocarme, la inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables. Entonces, ¿cómo entendemos que podemos tener un artículo 1099 que concretamente lo que dice de los requisitos de validez de la hipoteca, y me refiero al tema de la inscripción, dice que son requisitos para la validez de la hipoteca que se inscribe en el registro? Entonces vuelvo al tema de hace un momento con el que empecé este análisis. Si estamos creyendo que porque se inscribe la hipoteca en el registro, la misma va a ser válida, estamos absolutamente equivocados, porque la 30.313 que modificó el 2013 del Código Civil no lo permite. Y además, les digo, la teoría general del registro, la teoría que soporta los principios registrales y el principio de legitimación, este que estoy comentando del 2013 del Código Civil, lo es. Nunca la teoría general del registro ha permitido en un sistema como el nuestro, un sistema eminentemente español, nunca ha permitido que un acto nulo o un acto anulable por el hecho de inscribirse en un registro convalide en el acto inscrito. Eso no existe en nuestro sistema. Eso es propio de otros sistemas y no es parte de esta clase. Bien, si desean, lo podremos conversar el día que nos encontremos para las preguntas después de haber grabado esta clase. Entonces debería quedarnos y muy claro, por favor, que los 4 requisitos de validez de la hipoteca en Perú son que la constituye el propietario registral, que existe una obligación determinada o determinable, que existe un gravamen determinado o determinable y que se inscribe en el registro. La tingencia concreta es que no podemos considerar como un requisito de validez el hecho de una inscripción registral, pero es parte del acto constitutivo de la hipoteca. ¿Quieres tener hipoteca? Entonces, que la constituye el propietario, que existe una obligación determinada o determinable, que existe un gravamen determinado o determinable y que se inscribe en el registro público. Ahí vas a tener hipoteca. Me quedo en esas palabras. No paso a la validez. Bajo esta lógica, yo los invito por favor a leer, no dejen de hacerlo. Ustedes van a haber visto esta presentación antes de llegar a nuestra clase. No dejen por favor de leer nuevamente el 1097, el 1098, el 1099, el 1100 y por adelantado para la clase que viene, los dejo convocados a esa clase, el 1101 y de la clase anterior el 1102. Por tanto, hay que leer para la clase siguiente, que es extensión de la hipoteca, hay que releer el 1097, el 1098, el 1099, el 1100 y el 1102. Y el 1101 para esta clase en la que nos encontraremos nuevamente, en donde podremos analizar el tema de la extensión de la hipoteca desde el Código Civil y desde 2 sentencias, una en casación y otra de la Corte Suprema de la República. Y, perdón, del Tribunal Constitucional y una en casación de la Corte Suprema. Perdónenme, me distraje por cerrar el código y el material de enseñanza. Bueno, ha sido un gusto y espero vernos pronto nuevamente. No se olviden, por favor, hay que leer por adelantado, hay que cuestionar el curso y nuestro curso así será mejor. Muchas gracias, que estén muy bien.